Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos venir a ti y sabemos que tu palabra es verdad y sigue siendo suficiente para transformar nuestra vida. Háblanos el día de hoy, yo te ruego por todos los hombres que estamos escuchando esto, que podamos recibir tu palabra como lo que es, palabra de Dios, podamos abrazarla y ponerla por obra, no solo para bendición de nuestra familia, sino sobre todo para la gloria de tu nombre. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Pablo escribió esta carta que está dividida claramente en dos secciones. La primera parte, cuando Pablo nos dice como una especie de balance, ¿no? de tu cuenta en el banco, cuánto tienes, qué tienes, y lo que vemos que nuestro balance es enorme, riquezas inescrutables en los cielos, elegidos, escogidos antes de la fundación del mundo, sentados a la diestra del Padre. O sea, nuestro balance es enorme. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 ahora nos dice cómo vivir de acuerdo a esas riquezas que tenemos. Y lo vimos que nos dice que caminemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Camina con la dignidad, no que camines digno para ser llamado, sino de acuerdo al llamado que ya tuviste, camina de acuerdo a esa dignidad. Y vimos que es caminar en unidad, caminar en pureza en el aspecto del amor, caminar no como necios, sino como sabios. Y dentro de caminar no como necios, sino como sabios, comenzamos la semana pasada a ver que había que someternos unos a otros. Y déjame leerte el versículo 21 en la NTV, la nueva traducción viviente, lo traduce, es casi un comentario, realmente no es una traducción, sino casi un comentario, pero creo que vierte bien el significado del texto. La NTV dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En nuestra Reina Valera dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Repito la NTV, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ojo con el versículo siguiente. Para las esposas eso significa estar sujetas a sus propios maridos. O sea, la instrucción es sencilla. Sométanse unos a otros debido al temor de Dios, por reverencia a Cristo. Para las esposas, lo vimos la semana pasada, significa sujétense a sus esposos. Ya lo vimos, no vamos a repasarlo. Ahora, en el versículo 25, la NTV traduce diciendo así: para los maridos esto significa todo lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, lo que vimos la semana pasada y lo que vimos el día de hoy es la manera en la que podemos someternos unos a otros. Por supuesto, esto no habla de una anarquía. El someternos unos a otros no habla de que no hay orden, sino que este orden está descansando en una sumisión voluntaria. No dice sometan a otros a ustedes y alguien te someterá a ti, sino que es un acto voluntario de mutuo sometimiento, de ponerse debajo, de reconocer autoridad. Y esto es bien importante, porque una de las cosas que vimos la semana pasada, déjame leerlo, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que el esposo tiene una autoridad sobre la esposa, pero es una autoridad que debe ser ejercida de la misma manera en que Cristo ejerce autoridad sobre su iglesia. ¿Alguien duda de que Cristo es la cabeza, la autoridad de la iglesia? Sería una necedad dudarlo. Bueno, el marido entonces es la cabeza de su esposa. Y por supuesto el pecado ha hecho que los hombres tomen ese rol como un privilegio para sí mismos. ¿Pero Cristo acaso se sirve de la iglesia para sus propios beneficios? No, Él es la autoridad de la iglesia para bendición de la iglesia. Por eso, Pablo le va a dedicar un montón de para las mujeres. Habló 22, 23,
24. 3 versículos. Para los hombres, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. 9 versículos. Porque quiere dejarlo bien en claro. Ahora, déjame darte una advertencia. Nadie puede ser cabeza si no ha aprendido la sujeción. Voy a decirlo de otra manera. Nadie puede ejercer autoridad si no ha aprendido a ser sometido a su autoridad. Aquel que piensa, no, yo mando, yo digo, ese es un dictador clásico de un caudillo que pues pretende estar por encima incluso de la ley, del Congreso, o sea, ese es un caudillo, un dictador. Y a veces los hombres tendemos a querer ser esos, el dictador de nuestra familia. Es que yo tengo la autoridad. Ahí dice en la Biblia. Pero ojo, nadie puede ejercer autoridad si él mismo no está sujeto a su autoridad. ¿De dónde sacas eso, Ibert? Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Fíjate lo que dice. Si eres hombre, este concepto te puede transformar la vida. Porque tú y yo no podemos evitar el mandamiento que tenemos de ser cabeza. O sea, no dice procuren ser cabeza. Dice que el marido es la cabeza de la iglesia. No dice que tiene que intentar serlo, sino que es. Es ineludible si no quieres serlo, pues no te cases. Si no te casas, pues no serás cabeza más que de ti mismo. Pero aún así tendrás que ejercer dominio sobre ti mismo. Entonces, Mateo 8, fíjate el versículo, voy a leerlo desde el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Es un centurión. Un centurión es el jefe de una centuria de soldados. Es un comandante de alto rango en el ejército romano. Y se acerca diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9, subráyalo en tu Biblia. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo que le está diciendo es, Señor, tú no necesitas ir porque tienes autoridad. Y yo sé lo que es tener autoridad porque yo estoy bajo autoridad. Y como dice, yo estoy bajo autoridad, también puedo ejercer autoridad sobre los que tengo influencia. Por eso le puedo decir, este criado haz esto, o a este hombre ve y él va, porque estoy bajo autoridad. Cristo mismo está bajo autoridad. Él está sujeto a la voluntad del Padre. En Getsemaní, Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Para poder entender y hacer lo que dice Pablo a continuación, tú y yo necesitamos no solo reconocer, sino entender y abrazar que estamos bajo autoridad. Es como paradójico, pero para estar sobre autoridad necesitas entender que estás bajo autoridad. Bajo autoridad. Que no te gobiernas. Hay alguien que gobierna sobre ti. ¿Quién? Bueno, en primer lugar, dice, sométanse unos a otros. Hay un gobierno mutuo de sujeción por amor, pero en última instancia, la voluntad de Dios sobre mi vida. Entonces, recordando eso, que tengo que... Déjame ponerlo de esta manera. Es terriblemente triste cuando un hombre no reconoce autoridad de nadie sobre su vida. Cuando un hombre no reconoce que alguien puede mandarle a hacer algo.
A mí no me dice nadie qué es lo que tengo que hacer. Ese va a ser un pésimo esposo, un terrible papá, un terrible jefe. ¿Por qué? Porque no reconoce autoridad sobre sí mismo. Hay una autoridad soberana, que es el Señor, y su voluntad es la que está expresada en las Escrituras. Otra advertencia: si tú te encuentras que en esto tú estás fallando, no intentes cumplirlo, porque el problema no está en el capítulo 5, el problema está en los capítulos 1, 2 y 3. Recordar quién eres, cuál fue la provisión de Dios, el evangelio, tu posición en los lugares celestiales, el que estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios, con el gran amor que te amó, te rescató. Cuando meditamos, entendemos, creemos y abrazamos estas cosas, podremos vivir lo que dice capítulos 4, 5 y 6. Si no, créeme, vas a frustrarte, lo sé por experiencia. Yo tratando de hacer y vivir esto en mis fuerzas, en vez de enfocarme en la gracia de Dios. Porque cuando venimos a la gracia de Dios, entonces soy humillado ante su amor, y en humildad puedo vivir lo que dicen estos capítulos. De lo contrario, ¿sabes qué va a pasar? Voy a hacerlo y voy a demandar un pago porque yo estoy cumpliendo. Yo ya hice, ahora es como que vas a pasar la factura. Ahora sí, vamos al texto, porque dice versículo 25. A las mujeres, a las esposas, Pablo les dijo: estén sujetas a sus propios maridos. A los esposos, dice verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y el mandamiento es muy claro, es imperativo y está en presente. Amad a vuestras mujeres. Y uno puede decir: bueno, pues yo sí la amo a mi esposa, pero espérate. La palabra amad aquí en griego es la palabra agapao, que es este amor que no es un sentimiento, sino una expresión de la voluntad. Es decir, no es solamente un sentimiento, sino una expresión que descansa en la voluntad, en la decisión. Dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí nos establece la forma. Ok, tengo que amarla, le traigo rosas y chocolates. Sí, está bien, rosas y chocolates, pero no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que el amor tiene que ser como el que Cristo mostró por la iglesia. Y aquí creo que tengo que hacer una... Híjole. La iglesia está sobre todo conformada por mujeres, en general. Y el grupo de servidores, lamentablemente, en general, está conformado más por mujeres. Y cuando lanzamos una convocatoria para discipulados, oración, grupos de mujeres, las listas se acaban así, ¡prum!, de volada, todas corren. Cuando hacemos para hombres, tenemos que rogarles: por favor, anótate, por favor, discipúlate, por favor, asiste, por favor, ven, por favor, por favor. Y ese es un problema que se refleja en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la manera en la que yo tengo que amar a mi esposa es la manera en la que Cristo amó a la iglesia. Pero si yo no soy parte de la iglesia, ¿cómo voy a enterarme cómo es la forma de amar a mi esposa? No sé si me explico. Si yo no estoy recibiendo, si no soy partícipe del amor de Dios por la iglesia, si yo no formo parte de la iglesia, entonces no tengo cómo amar a mi esposa porque soy un ignorante en ese aspecto. Los hombres deberíamos ser los primeros en estar en todas las actividades de la iglesia. Más de una vez he conocido esposas que están sirviendo y haciendo, y luego, después de años, y es que este es mi marido, órale, y recién está conociendo al Señor. No, él es como, ya es cristiano desde niño, y pues de hecho él ya servía y todo, y pues aquí es la primera vez que lo vemos. No se involucra, no sirve a los demás. ¿Qué pasa? No está conociendo el amor de Cristo por su iglesia de manera experimental, y por tanto no va a poder amar a su esposa.
digámoslo así, el hombre que no ama a la iglesia es porque no ha conocido la dimensión del amor de Dios por la iglesia. Y quien vive así está, o sea, no puede amar a su esposa. No puede amarla. Porque esa es la medida. La medida en la que Cristo amó a la iglesia es la forma en la que yo tengo que amar a mi esposa. Ahora, Pablo aclara un poco más, porque si lo dejamos ahí podríamos, no sé, sacar conclusiones erróneas, pero dice, la forma en la que amó a la iglesia es, se entregó a sí mismo por ella. Y esto habla de una obra en el pasado, ¿no? Porque Cristo lo hizo. Y es algo que tú y yo estamos llamados a imitar. Y sé que cuando decimos que se entregó por la iglesia, tú estás pensando en la cruz. Y estoy seguro que la mayoría de los matrimonios, el esposo realmente diría, yo doy mi vida por mi esposa. Si hubiera una situación de riesgo, yo la hago a un lado, tomo su lugar. O sea, sí creo en verdad que los hombres harían eso, hasta por una cuestión instintiva. Pero Jesús no se entregó a la iglesia solamente en la cruz. Jesús se entregó por la iglesia desde el momento de la concepción, cuando abandonó su hogar terrenal, su trono, su reino, su gloria. Se despojó a sí mismo haciéndose hombre y en la condición de hombre se hizo siervo y se humilló aún más. Y por alrededor de 33 años se entregó día con día por la que sería su esposa. La cruz fue la culminación de su entrega, no fue solo la cruz su entrega. De la misma manera, si un día Dios te da el privilegio de entregar tu vida por tu esposa, que sea así, pero mientras tanto, cada día como hombres estamos llamados a entregar todo por nuestra esposa, como Cristo lo entregó por la iglesia. Él, siendo rico, se hizo pobre. No vio por lo... Tú dime, a ver, nomás lógica sencillísima. ¿Qué es mejor? ¿Ser un Dios que gobierna los cielos o caminar en esta tierra con calor, con sudor, con cansancio, soportando a todos los seres humanos que hablaban mal de él, que lo difamaban a él, soportando las imperfecciones que podría tener su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, ir a sentarse a escuchar a un rabino hablar de las escrituras de una manera tan torpe tal vez comparado con cómo él podría hacerlo? Sabes que todo eso fue entrega diaria y cotidiana que culminó en la cruz, pero no es solo la cruz. Y probablemente ninguno de nosotros, tal vez alguno en algún momento, Dios no lo quiera, pero probablemente ninguno de nosotros va a tener que entregar su vida en ese sentido sacrificial, pero sí todos estamos llamados a entregar sacrificialmente, cotidianamente, nuestra vida. Y eso es una decisión. Decidir por su bendición en vez de mi deseo. Por agradarle en vez de agradarme. Es una decisión que proviene de haber comprendido el amor de Dios por su iglesia, la iglesia de la cual yo soy parte, el amor que yo he recibido. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entrégate por ella. Ahora, verso 26, abunda esto porque nos da un propósito. ¿Para qué entregarme por ella? Para santificarla, ¿no? Cristo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? Pablo empezó hablando del matrimonio. Maridos, amen a sus esposas. Pero poco a poco ha empezado a hablar de la relación que Cristo tiene con su iglesia, como un paralelo. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabes para qué te tienes que entregar? Amor y entrega, ¿para qué? Para santificarla. Para santificarla es
apartarla, separarla. Y tu esposa necesita ser santificada. Pero para poder santificarla, tú tienes que ser santificado. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Juan capítulo 13 va a lavar los pies de sus discípulos? Dice, sabiendo quién era y que del Padre venía y al Padre iba. No tenía un conflicto ahí de origen ni de identidad. Él sabía quién era. Sabiendo quién era, que todas las cosas Dios les había dado en sus manos. ¿Qué hizo? Se quitó el manto, se ciñó, se puso de rodillas y lavó los pies de sus discípulos. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Levántate de tu trono. Pero necesitas dos cosas. Uno, rodillas, para agacharte, doblar tus rodillas. Y dos, necesitas agua en tu lebrillo. Si tú no estás en la palabra, no tienes agua para lavar a tu esposa. Y lavar a tu esposa no es darle estudios bíblicos. Lavar a tu esposa es compartir con ella la palabra, las cosas que Dios te dice, las cosas que ella te pregunta, las cosas que pueden conversar, hacerlo a través de la palabra. Es más natural que siéntate, te voy a dar un estudio bíblico. Es simplemente tomar la palabra, vivir la palabra. Porque es tu responsabilidad. Es la responsabilidad que Cristo toma por nosotros. Y ahora encarga que de manera individual cada marido cumpla en su esposa. Y yo sé que a veces es intimidante, porque a veces por esto mismo, ¿no? Las mujeres van más a la iglesia, prestan más atención, el marido recién se está involucrando y en principio pues ella sabe más que el marido. Y puede ser intimidante. Por eso recuerda, no es que tienes que darle un estudio bíblico, pero necesitas ir tú a la palabra. Y de lo que tú hayas leído, a lo mejor solamente léelo. ¿Sabes qué leí hoy? Hoy leí Mateo 2. Hoy leí Mateo 2, cómo Herodes tenía el conocimiento de que había nacido el rey, el Mesías. Como los fariseos cuando preguntan, ¿dónde van a nacer? No, pues en Belén de Efrata, porque así dice la palabra, dice. Pero ni Herodes, que es gentil, ni los fariseos, que son judíos, hacen lo que los sabios de Oriente hicieron, que es atravesar kilómetros para ir y adorarle. Eso fue lo que leí el día de hoy. No, listo. No tienes que darle un estudio bíblico, solo cuenta lo que Dios te ha hablado. Pero si no tienes agua en tu lebrillo, ¿cómo vas a poder lavar a tu esposa? Entonces dice, ama y entrégate por ella para santificarla por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere lograr eso. Dios quiere que a través de esta comunión que tú tienes con tu esposa, ella sea cada vez más y más lavada. Y es algo que Dios va a hacer, pero te quiere usar. Ahora, esta tarea, perdón que lo diga así, no es la tarea del pastor, porque es tan común pretender, pastor, aquí le traigo a mi esposa para ver si la arregla. Y no es tarea del pastor. Porque con todo respeto, lo quiero decir con muchísimo respeto, pero yo no puedo amar a tu esposa como la tienes que amar tú, como la puedes amar tú. No solo no puedo, no es mi llamado a amar a tu esposa como tú la tienes que amar. Esta es una tarea que es parte de la iglesia en el sentido de que tú, al ser parte de la iglesia, estás cumpliendo este rol. Es tu responsabilidad, es tu privilegio.
Verso 28. Es como que Pablo acaba de dar un concepto teológico muy grande, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo lavó los pies de la iglesia, como Cristo se entregó por la iglesia, así maridos, ustedes tienen que amar a su esposa, entregarse por su esposa y lavar a su esposa, ¿no? Pero Dios sabe que los hombres tenemos la capacidad de torcer todo y hacernos los mensos, ¿sí o no? Ay, pero es que no sé, no entiendo bien. ¿Cómo es esto de que se entregó y lavó? Como que no lo entiendo bien. Como que no me cae el 20. Quisiera entenderlo, pero los hombres somos así. A veces genuinamente somos más tontos, otras veces nos hacemos los tontos para zafarnos de responsabilidades. Entonces Pablo dice, ok, te lo voy a poner más claro. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ok, aquí hay varias cosas que Pablo dice. Lo primero creo que es lo más sencillo. Ok, para que entiendas. Tienes que amar a tu esposa como te amas a ti. ¿Quieres que te presten atención? Pues ahí está. ¿Quieres llegar a casa y descansar? Pues ahí está. ¿Quieres hacerte sentir, quieres sentirte importante para alguien? Ahí está. ¿Quieres, no sé, te atiendes a ti mismo? Sí, ahí está. Creo que esa es una primera lectura muy evidente. Como a tu propio cuerpo, así lo haces. Porque nadie, dice, aborreció jamás su cuerpo. O sea, puede que no te guste una parte de tu cuerpo. No me gusta mucho mi nariz, pero ¿te la quitas? No te puedes quitar tu nariz. La cabeza, no te la puedes quitar. Si tu mano, o sea, estabas cortando algo y ¡pum! Te cortas el dedo, ¿no? Y fue torpe la mano derecha con la mano izquierda. ¿Qué haces? ¿Le pegas a tu cuerpo para que aprendas a que...? No. ¿Qué haces? La cuidas, la vendas, te preocupas. Creo que de fondo lo que Pablo está queriendo decir es algo mucho más profundo. Y es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo puede guiar a la iglesia porque es su cabeza. De esa misma manera, tu esposa es como si fuera tu propio cuerpo. No, no es ajena a ti, es tu cuerpo. Híjole, quiero aclarar esto porque he tenido consejerías con muchos de los hombres que probablemente están escuchando aquí. Y no estoy pensando en nadie en particular, ¿ok? Nadie me diga, no, ¿por qué dijiste mi caso? Nomás tu caso no es el único, son todos muy parecidos porque los hombres cometemos prácticamente los mismos errores, el mismo pecado. Pero aquí va, y lo quiero decir con mucho respeto. Otra vez, tu esposa es tu responsabilidad. No es responsabilidad del pastor, ni de la esposa del pastor, ni de la mujer que le da discipulados, ni de sus amigas. Es tu responsabilidad, como tu cuerpo es tu responsabilidad. Si tú por comer chatarra engordas y enfermas, es porque tú lo estás haciendo. Tu esposa, es que no sabes cómo es mi esposa es insufrible, ok, es tu cuerpo, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? A lo mejor es eso. Si hay algo que yo he entendido verdaderamente, si algo que verdadera y profundamente he entendido,
es que es muy fácil tomar el ejemplo de Adán. ¿Qué pasó con Adán? Dios le dijo a Adán, esta es tu esposa. La imagen viene muy clara, porque si te fijas en el verso 30, dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Igual que cuando Eva sale de Adán, ¿te acuerdas de la costilla de Adán? Sale Eva, Dios la forma, y él se despierta y dice, wow, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y cuando viene el problema, ¿qué sucede? Bueno, Adán, pues, ¿por qué no estuvo para cuidar a Eva cuando estaba hablando con la serpiente? Y después, ¿por qué no acudió al Señor cuando ella ya comió? Sino que más bien él participó del pecado de su esposa. Y cuando Dios lo llama a cuentas, Adán, ¿qué pasó? ¿Sabes qué es lo que hace Adán? Señor, no es mi responsabilidad. La mujer que tú me diste está descompuesta. Y muchas veces, como hombres, nosotros cometemos eso. Ah, Señor, es que la esposa que me diste está descompuesta. Es tu cuerpo, dice Pablo. Es tu responsabilidad. En 1 Corintios, Pablo dice que la mujer es la gloria del varón. Es el reflejo del varón. Si no te gusta lo que ves, el cambio no lo vas a encontrar maquillando el espejo. O sea, tú puedes poner en el espejo todo lo que quieras, pero no estás alterando la realidad. Quien tiene que ser transformado eres tú. Para eso fuiste hecho cabeza. Para poder ser transformado y a través de esa transformación poder bendecir a tu esposa. Y yo creo que Pablo lo que está diciendo es, necesitas entender que como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, tú tienes que amar a tu esposa y entregarte por ella. Como Cristo santifica a la iglesia lavándola con la palabra, tú tienes que santificar a tu esposa lavándola con la palabra. Como Cristo recibe a su iglesia, que es imperfecta, pero la recibe para presentarla sin mancha, sin arruga. Tú estás llamado a apresar a tu esposa como si fuese sin mancha y sin arruga. Como Cristo es, la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Tú estás llamado a que tu esposa la consideres parte de tu cuerpo. Fíjate el verso 29. Nadie aborreció jamás su propia carne. Propio, propio, propio. En griego la palabra propio aparece como 6 veces. Es lo tuyo. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La palabra sustentar, puedes traducirla como alimentar, cuidar, criar. Y la palabra cuidar que está ahí en el verso 29, la puedes traducir como abrazar o literalmente es como darle calor. Darle calor. ¿Tu esposa se siente así? Que tú la abrazas, la alimentas, la cuidas con ternura, con calor, o se siente más bien maltratada, utilizada, despreciada, denigrada. Estás aborreciendo tu propio cuerpo si lo haces, si estás tratando a tu esposa de esa manera. Y permíteme decirlo, es una necedad absoluta. Es una necedad absoluta. Una oración que solemos hacer, dice David Guzik, es: Padre, bendíceme y transforma a mi esposa. Cuando en realidad la oración que deberíamos hacer es: Padre, bendice a mi esposa y transfórmame. Esto
es un milagro. No es natural. Las dos cosas, el rol de la mujer, sujetarse a su esposo, y el rol del hombre, entregarse por ella, no es lo natural en nuestro mundo. ¿Qué es lo que la mujer quiere hacer el día de hoy? Empoderarse. No es una palabrita tan feíta, pero quiere empoderarse. Y el hombre quiere usar a la mujer y vivir su vida. Y lo peor es que eso puede suceder en matrimonios cristianos. Fíjate cómo termina Pablo, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde el inicio, este era el diseño. El diseño de Dios es que haya una unidad en el matrimonio. Cuando Dios crea a Eva, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea no tiene que ver tanto con ayudante, sino como una contraparte, como dos piezas de rompecabezas que encajan. Y la manera en la que encajan es que el hombre es la cabeza y la mujer está sujeta. Pero el hombre es cabeza para entregarse y amarla como Cristo ama a la iglesia. La mujer en su rol está sujeta a su marido para glorificar a Dios sujetándose a su marido. No existe la denigración de uno al otro. Esto es un milagro. Y es uno de los pocos milagros que todavía podemos tener de antes del pecado. La naturaleza fue corrompida. De antes del pecado, de lo que tenían Adán y Eva en el Edén, pocas cosas nos han quedado. Una de ellas es el matrimonio. Dice Pablo, son una sola carne. Verso 32. Así como comenzó hablando del matrimonio y se fue a hablar de Cristo y la iglesia, ahora da la vuelta. Grande es este misterio. O sea, ¿cómo es que el hombre y la mujer son dos personas y van a comportarse como uno? ¿Cómo? Es un misterio que dos se hagan uno. Y dice Pablo, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sabes qué? Un matrimonio puede reflejar el amor de Dios al mundo. Estamos en pandemia y no estoy pensando en nadie en particular, ¿ok? Pero hay esposas que a lo largo de este año se han dado cuenta que no aguantan a su marido en casa. Y sí, esposas tienen que trabajar en eso. Pero maridos, si tú te entregaras por ella y la amaras y la cuidaras y la sustentaras, ¿no crees que tu esposa más bien estaría diciendo, por favor, busca un trabajo que sea en home office para que te quedes aquí conmigo toda la vida? Y no que estaría más bien diciendo, ¿y por qué no ves si a lo mejor ya puedes trabajar y ya puedes salir y ya puedes ir? Al final Pablo hace un resumen en el verso 33. Por lo demás, cada uno es, a ver, cada quien, ¿qué te toca? Cada uno de vosotros, los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Nuestra naturaleza siempre voltea las cosas. El hombre dice, no, yo la respeto, la dejo que haga lo que ella quiere y todo, yo la respeto. No es tu tarea respetarla en ese sentido, tu tarea es amarla y entregarte por ella. Es algo activo, no pasivo. Yo la dejo que haga. No. Tu tarea es amarla, hacerla sentir amada, cuidar por ella, sustentarla, lavarla. Esa es tu tarea. Y las mujeres dicen, no, yo lo amo. Bueno, pero no solo tienes que amarlo, tienes que respetarlo, hacerlo sentir respetado, que estás sujeta, que confías en que Dios lo ha puesto a él como cabeza.
Y es algo que Dios quiere hacer en nuestros matrimonios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el mandamiento no es ajeno. Es decir, no dice, maridos, chequen que sus esposas estén bien sujetas a ustedes. Mujeres, por favor, asegúrense de que sus maridos se estén entregando por ustedes todos los días. No dice eso, no es una tarea que tenemos que fiscalizar el uno al otro, es una tarea voluntaria y no es una tarea condicional. Ok, yo me voy a sujetar cuando él se entregue. Bueno, no sé, yo voy a comenzar a entregarme cuando vea que ella es capaz de sujetarse. No es una tarea condicional porque todo esto surge de un propósito. ¿Te acuerdas? Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Dios quiere hacer esta obra. ¿Para qué? Número 1, porque Cristo es glorificado de esta manera. Número 2, porque tú y yo, al funcionar como está establecido, encontramos paz en nuestro corazón. Porque para eso fuimos creados. Entonces, maridos, hay una nueva oportunidad que Dios está estableciendo el día de hoy para nosotros. ¿Qué necesito hacer? Primeramente, ven delante del Señor. Si has pecado y has estado actuando con tu esposa de una manera que no glorifica al Señor, si la has estado amando de otras maneras, pero no en el amor ágape de entrega y sacrificio como el que Cristo hizo por la iglesia, si estás dispuesto a morir por ella, pero a vivir por ella no tanto, si no amas a la iglesia, si tu lebrillo está vacío porque no has leído tu Biblia en 10 años y no tienes nada de la palabra, el día de hoy ven al Señor y Dios tiene la capacidad de transformarte. Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Ni siquiera hay que convencerlo de que por favor, Dios ya está de acuerdo con hacer esa obra. Entonces, y después de orar, después de pedirle a Dios perdón, ve con tu esposa, confiésale tus pecados, entrégate, humíllate, agacha la cabeza. Dios puede hacer milagros, así como el milagro que había porque Adán estaba solo y de pronto hay dos, pero que son uno. A lo mejor ya te casaste, pero están separados y son dos. Dios puede hacer nuevamente uno. Pero es que no lo puedo hacer. Sujétate a tu autoridad. Cristo te lo está pidiendo. Sujétate. No vas a poder ser autoridad en tu hogar si no estás sujeto a la autoridad suprema que tienes sobre ti. Reconoce que Él manda y humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Dios te exaltará cuando sea tiempo. Vamos a orar. Señor, primeramente yo quiero, a nombre de todos mis hermanos, Señor, los que se identifiquen, Padre, yo quiero pedirte perdón por no haber cumplido, aún sabiendo lo que tenía que hacer, Señor, por no haber cumplido las cosas que me pides, por haber preferido mi propio deseo, mi propia voluntad y mi orgullo antes que la obediencia a tu nombre, a tu palabra. Perdóname por haber lastimado a mi esposa, habiendo olvidado que ella es un vaso más frágil y queriendo usar la bendición que has puesto a mi lado como algo para mí, en vez de ver la oportunidad de entrega y amor que me estás dando. Y que tu Espíritu, Señor, haga una obra en mí. Yo te ruego por aquellos hombres que están ciegos y que no pueden verlo. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos. Ayúdanos a orar día con día, ser transformados nosotros para bendición de nuestra esposa. Dale a nuestras esposas un corazón dulce para poder perdonarnos las tantas faltas que hemos cometido. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a estar sedientos de tu palabra para tener lebrillo en agua en nuestros lebrillos y poder lavar a nuestra esposa. Ayúdanos a sustentarla y cuidarla. Y sabemos, Señor, que
Aún haciendo esto por nuestra esposa, que es nuestro cuerpo, habrá bendición para nosotros. Necesitamos un milagro. Algunos de nosotros, Señor, necesitamos un milagro. ¿Y a quién más podemos acudir sino al Dios de todos los milagros? Venimos, Señor, así como estamos, tan pecadores, tan insuficientes, a un Dios tan grande. Cúbrenos con tu Espíritu, Señor. Echa tu manto sobre nosotros, como tu esposa, porque te entregaste por nosotros. Sé nuestra cabeza, dirígenos y glorifícate, Padre, en esto. Te pido esto por mi matrimonio, por el matrimonio de cada familia que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.